Me es grato dar la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, señor León de la Torre Crais, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para comentar con nosotros el importante tema de los diálogos democráticos sobre las elecciones europeas. El embajador de la Torre es un diplomático con larga experiencia en el campo internacional, ha sido embajador de España en Nicaragua, desempeñó funciones diplomáticas en Ecuador, China, la República de Chile, fue jefe de gabinete de la presidenta del Tribunal Constitucional y desde septiembre de 2016 tenemos la suerte de contar con el embajador de la Unión Europea, el embajador de la Torre, acá en nuestro país. Acompáñeme entonces con un fuerte aplauso al embajador de la Torre antes de cederle la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias, querido decano, por estas palabras cariñosas e inmerecidas, y muchas gracias a todos por asistir a una breve presentación y espero que luego un intercambio, una charla animada, porque, bueno, creo que la situación de Europa en los últimos meses, incluso años, despierta interés. Creo que, como todos saben, el proyecto europeo que aquí represento, en realidad soy diplomático español, pero ahora estoy prestado a la Unión Europea, desde hace algunos años ha entrado en lo que se puede llamar una cierta crisis. El proyecto de integración europeo surgió después del desastre de 2 guerras mundiales que asolaron Europa, por un esfuerzo de coordinar los países que prácticamente habían estado en guerra durante siglos, especialmente Francia y Alemania, y construir un ente que al principio era una organización internacional pura, que luego se fue convirtiendo en una organización, un organismo de integración, y que ha alcanzado las cuotas de integración más desarrolladas del mundo. Pero como les decía, desde hace algunos años hemos entrado en una crisis, que es un cambio de tendencia en el proceso europeo, puesto que en esos 60 años que ya tiene, prácticamente ha sido un fortalecimiento de las instituciones, una integración de cada vez más países y una profundización de las competencias delegadas y comunes que convirtieron la Unión Europea en lo que es hoy. Como saben, hace un par de años se produjo un efecto que no estaba prácticamente contemplado, estaba contemplado en teoría, pero no realmente muy detallado, la salida de un miembro. Cuando el Reino Unido decidió por referéndum, por un estrecho margen, como suele ser en los referéndums, ¿no?, salir de la Unión Europea, pues se ha abierto un proceso largo de negociación que prácticamente debería culminar en los próximos días y, bueno, hemos visto como distintas votaciones sobre los acuerdos negociados, sobre el acuerdo negociado han fracasado. Mañana hay una nueva votación. Esperemos que se cierre este proceso porque debilita no solo al Reino Unido, desde luego, yo creo que es un error histórico, pero también a la Unión Europea. Cuanto más tarde y más incertidumbre haya en el tiempo, peor es también para el resto de los 27 Estados miembros. Hay una broma que se dice que el Reino Unido, en esos 40 años, algo más de 40 años que ha sido miembro de la Unión Europea, siempre tenía un pie dentro y un pie fuera de la Unión. Y ahora lo que quiere es tener un pie fuera y un pie dentro, ¿no? Pero quiere tener lo mejor de los dos mundos, estar dentro del mercado, pero no tener que contribuir, no someterse al Tribunal Europeo. En fin, son las negociaciones que al final se estancaron por algunos temas, como la frontera de Irlanda del Norte, que esperemos que en los próximos días se resuelvan. Otras debilidades de la Unión en los últimos años han sido, desde luego, las debilidades políticas de los líderes, tanto de algunos líderes de la Unión, hay que reconocerlo, como de los Estados miembros. Hay países, en fin, que han tenido situaciones políticas delicadas. Por ejemplo, Italia tiene un gobierno que para Europa
es inusual. En vez de tener los partidos del centro, tanto de centro-derecha como centro-izquierda, que suelen ser los que habitualmente gobiernan los países europeos, en Italia por primera vez hay una alianza de gobierno de un extremo de la derecha y de un extremo de la izquierda, una novedad al menos para Europa. Hay descontentos sociales que afectan a varios países, por ejemplo también a Francia. Hay situaciones políticas inestables después de una moción de censura, un gobierno minoritario que no ha conseguido mantenerse y convocatoria de elecciones anticipadas en España, en mi país. Y también incluso en la única figura política, digamos, de gran altura en Europa estos días, la canciller alemana ya ha anunciado que no va a ser más candidata, ha renunciado al liderazgo del partido, de su partido, y ha abierto una incertidumbre en Alemania. Se habla ya, se especula también con elecciones anticipadas. En fin, todo esto es el marco en el que en Europa se han convocado, como correspondía cada 5 años, elecciones al Parlamento Europeo a finales de mayo. También tenemos algunas debilidades externas, desde luego, como son nuestras relaciones con algunos de nuestros vecinos, con Rusia sobre todo, siempre delicado, nuestras relaciones comerciales con China, siempre discutiendo la normativa de comercio, incluso con nuestro aliado más cercano, con Estados Unidos, hay unas diferencias como no las ha habido nunca, por un cambio de política en Washington, y hemos quedado los europeos, diría yo, defensores del multilateralismo en un mundo en un cierto desorden, y ahí desde luego coincidimos con muchos países, desde luego con Bolivia, porque creemos que el multilateralismo, las reglas claras en el ámbito internacional son las que garantizan los derechos de los estados también más débiles. Pero bueno, a pesar de todos estos problemas, también algunos, desde luego la crisis económica y financiera de la que la Unión Europea se ha ido recuperando lentamente, la crisis demográfica, que esa nos estamos recuperando, y eso es ya un planteamiento a medio y largo plazo fundamental, pero la Unión Europea sigue siendo la unión de países más importante del mundo, el mayor mercado económico, más de 500 millones de habitantes, con la mayor renta del mundo, con el bienestar, el estado social más desarrollado. Y bueno, hay un cierto, digamos, desánimo en Europa, eso creo que se puede decir así, pero también sabiendo que hay que defender los avances logrados en 60 años, y por eso las elecciones europeas que se celebrarán a finales de mayo, como decía, son tan importantes. Como saben, la Unión Europea cuenta con instituciones como corresponden a un país prácticamente. El Ejecutivo de la Unión, que es la Comisión, el Legislativo, que es el Parlamento, el Judicial, es el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, y luego está el Consejo, que es donde están los distintos países, los 28, que es todavía el elemento de organización internacional, y hay un reparto competencial que ha ido variando según los tratados internacionales, han ido dando cada vez más competencias a los órganos propios de la Unión, quitándoselo a los Estados, cambiando los sistemas de unanimidad que son propios de organizaciones internacionales por mayorías cualificadas y dándole cada vez más competencias al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo nació al principio del proceso de construcción europeo como una asamblea de representantes de los parlamentos de los Estados miembros. Solo en 1979 se eligió por primera vez un Parlamento Europeo directamente. Es decir, desde el año 79 existe el Parlamento Europeo como entidad propia y desde entonces el Parlamento Europeo ha ido adquiriendo cada vez más competencias para intentar superar lo que se llama el déficit democrático en la Unión Europea, para que el Parlamento al final se convierta de verdad en un Parlamento asimilable a los parlamentos nacionales. Como se ve en esta presentación, en el Acta Única Europea del 87 se ampliaron sus competencias y en el Tratado de Maastricht se introdujo un sistema fundamental legislativo que es el de codecisión. Luego creo que voy a hablar de las funciones. Las funciones del Parlamento Europeo
como todo Parlamento, son el de control político, sobre todo de la Comisión, en la investidura, y también posibles censuras. Las censuras, las mociones de censura contra el Ejecutivo de la Unión Europea, de la Comisión, es a la totalidad. Hasta ahora ha funcionado la amenaza de censura. Cuando el Parlamento tiene que aprobar la investidura de una nueva comisión, el presidente de la comisión presenta a sus candidatos a comisarios, a ministros, digamos, de cada ramo, y en la última investidura el Parlamento objetó a un ministro en concreto, a un comisario húngaro. Y ante la amenaza de la moción que iba a tumbar toda la comisión, el presidente de la comisión le restó las competencias que creaban problemas y, por tanto, el Parlamento ejerció su función de control muy eficazmente. Respecto de las funciones legislativas, bueno, normalmente la iniciativa de cualquier ley corresponde en la Unión Europea a la Comisión, son los reglamentos y las directivas. El procedimiento ordinario es el que se llama de codecisión, es decir, la Comisión presenta y el Parlamento aprueba y llegan a un acuerdo. Y hay un procedimiento especial para algunos ámbitos en los que no se escucha al Parlamento o el Parlamento no tiene voz determinante, sobre todo en el ámbito de política exterior y en el ámbito comercial, donde la Unión tiene competencias plenas la Comisión y, por tanto, en aras de una mayor eficacia, no está sometido al control del Parlamento en la aprobación de la legislación. Y la tercera función fundamental de todo Parlamento es la función presupuestaria. La ley presupuestaria es la más importante de cada año. En el caso de la Unión es por una cantidad de 160.000 millones de euros el presupuesto último aprobado. Y bueno, ya en el control de la ejecución pues también interviene obviamente el Parlamento. Tiene que primero aprobar el presupuesto y luego revisar que el dinero se ha gastado como se debe. Eso en cuanto a las funciones fundamentales. La composición. Bueno, es un parlamento muy grande, es de hecho el segundo parlamento más grande después del de la India, y el número de diputados asignados a cada país responde fundamentalmente al peso demográfico, corregido en parte porque si no los países pequeños no tendrían nada. Algunos países europeos tienen muy poca población, por ejemplo Malta, y también algún país tendría muchos más diputados y habría una distorsión. Entonces se le refuerza un poco, es un sistema proporcional en población corregido, se refuerza un poco los más débiles y a los países más poblados, sobre todo Alemania, que tiene más de 80 millones de habitantes, pues se le restan algunos. Pero al final queda esta composición. El Reino Unido tiene 73 diputados, todavía hoy no sabemos si van a elegir o no. Depende de si hay un acuerdo o no antes del 2 de julio, porque el 2 de julio es la fecha en la que los diputados asumen y es la fecha límite para saber si el Reino Unido va a seguir en la Unión o no hasta entonces, y si sigue, pues tendrá que elegir también eurodiputados, aunque posiblemente solo se queden unas semanas o unos meses. En fin, son interrogantes de un proceso tan complejo como es el Brexit. Los grupos parlamentarios, bueno, tienen que tener para ser un grupo mínimo de 25 diputados y representar al menos al 25% de los Estados miembros. Hay 8 grupos fundamentales hoy en día en el Parlamento Europeo. Los que siempre han dirigido la política de la Unión y la mayoría de los Estados miembros es la coalición de socialdemócratas y Partido Popular Europeo, cristiano-demócratas, el rojo y el azul central, que normalmente tienen hasta 2/3 de mayoría en la Cámara. Actualmente tienen alrededor de un 55%. Debido a las debilidades de la Unión en los últimos años, se han incrementado las fuerzas antieuropeístas, tanto a la derecha como a la izquierda, que cuestionan Europa, que quieren otro tipo de Europa. También tenemos, desde luego, movimientos populistas y creemos, según las encuestas, que aparte del Partido Liberal, que posiblemente crezca algo, va a haber un aumento de las, digamos, fuerzas centrífugas europeas, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda.
que van a tener un mayor peso en la Unión. No van a afectar, creemos, la composición de la Comisión, porque habrá una mayoría suficiente entre las fuerzas que habitualmente han dirigido los destinos europeos, pero sí van a tener un mayor control en el día a día en el Parlamento y posiblemente van a controlar pues, algunas comisiones del Parlamento como hay en los parlamentos nacionales. La elección del presidente de la Comisión desde la última elección tiene un procedimiento específico que tiene un nombre alemán, Spitzenkandidat, que es el candidato puntero. Los partidos que se presentan al Parlamento Europeo, cada uno tiene un candidato, el que encabeza su lista, y ese en principio va a ser el candidato a presidir la Comisión. Si gana el Grupo Socialdemócrata, sería su candidato. Si gana el Partido Popular Europeo, en principio sería su candidato, que en este caso es el presidente del Partido Popular Europeo, un alemán, Manfred Weber, que podría convertirse en el próximo presidente de la Comisión. Ahora, en la composición de la Comisión y el reparto de poder entre la Comisión, el Consejo, la presidencia del Parlamento Europeo, hay equilibrios, obviamente, de países, de regiones y de tendencias políticas. Al final, todo es un puzzle, hay que armar un equilibrio para que todos se sientan mínimamente representados. Si el presidente de la Comisión es un alemán, no podrá ser presidente del Parlamento Europeo un alemán. Más bien tendría que ser de un país del sur de Europa y tendría que ser de otra tendencia política. Es decir, estos son los repartos que tenemos normalmente en Europa, porque son grandes coaliciones que tienen que contentar al mayor número posible de países y de tendencias políticas, porque queremos estabilidad, que dure una comisión 5 años, y que, bueno, pues que haya una cierta cohesión luego entre ellos, ¿no?, los comisarios. Actualmente hay 28 comisarios y bueno, son como superministros, y aunque sean de tendencias políticas diferentes, de países diferentes, con idiomas diferentes, forman un equipo que es controlado por el Parlamento y que tiene que ser eficaz en el día a día. No está claro que se vaya a seguir el sistema de los Spitzenkandidaten, porque hay algunos países que están en contra de este sistema, como claramente Francia, porque, entre otras cosas, el presidente francés tiene un partido nuevo que no va a estar quizás integrado en ninguno de los grandes partidos. Entonces, este sistema quizás no le convenza mucho por los intereses de Francia. O sea que no está claro cómo va a ser el sistema, pero este ha sido el sistema el año pasado y, en principio, es el acordado para este también. Bueno, ¿qué pasa después de las elecciones a finales de mayo? Pues se conformará, como decía yo, el Parlamento a principios de julio y se forman tanto los grupos como las alianzas y se elegirá el nuevo presidente del Parlamento. Es una negociación que tarda mucho. De hecho, la nueva comisión tomará posesión el 1 de noviembre. Es decir, la comisión actual estará en funciones desde las elecciones hasta 1 de noviembre, prácticamente medio año, que es lo que se tarda en formar el Parlamento y formar la Comisión y hacer el reparto de poder que es propio de la Unión Europea. Es un sistema muy complejo y el Parlamento va a controlar no solamente al presidente de la Comisión, sino a cada uno de los comisarios. Los comisarios suelen ser antiguos ministros, algunos incluso vicepresidentes de sus países. O sea, tiene una trayectoria política normalmente notable y conocida, pero se someten al escrutinio del Parlamento Europeo. Y ahí, por ejemplo, podemos tener de nuevo problemas con algunos países que tienen gobiernos que no van a ser reflejo de la mayoría que controla el Parlamento Europeo. La última vez fue un comisario húngaro. En Hungría hay un gobierno de derecha clarísima, que choca con las políticas europeas, por ejemplo, en temas migratorios. Y ahí, pues como ya dije antes, el Parlamento ejerció su competencia de control político en la investidura, y este comisario al que se le proponían algunas competencias se le restaron precisamente para evitar el rechazo del Parlamento.
Es posible que esto se produzca de nuevo con los comisarios que propongan los gobiernos de otros países. Por ejemplo, de Italia podría ser el caso, que sería la primera vez que un país fundador tuviera este problema, pero pueden ser de otros países también, como por ejemplo Polonia, que ha tenido problemas con sus políticas nacionales. Esto también ha sido una novedad en la Unión Europea en los últimos meses, que la Unión Europea ha censurado a uno de sus Estados miembros por una ley. En concreto, el gobierno polaco limitó las competencias del Tribunal Constitucional de una manera que la Comisión del Parlamento Europeo consideraban que era contrario a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial. Y se obligó a ese Estado miembro, después de cierto tiempo, a retirar esa ley y a volver al statu quo ante, o sea, a volver a la situación anterior, que sí que es respetuosa con la independencia judicial. Con lo cual, la Comisión y el Parlamento también ejercieron una función de vigilancia de los criterios democráticos de los Estados miembros. Algo que en principio no se pensaba necesario en la Unión Europea. Bueno, hay que ser vigilante siempre. Internamente también hay que ser humilde y aceptar que también en la Unión Europea hay tendencias que no son respetuosas con nuestros valores democráticos, que creemos que son compartidos mayoritariamente, pero puntualmente pueden no serlo, y ahí el Parlamento también tiene una función de control fundamental. Bueno, los desafíos. Antes de los desafíos, quiero decir que el Parlamento Europeo aquí ha tenido presencia en Bolivia en los últimos tiempos. Desde que yo estoy aquí, que es poco más de 2 años, ha habido dos misiones importantes de parlamentarios europeos que han venido, de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvieron encuentros con las más altas autoridades de Bolivia para un diálogo sobre la situación de derechos humanos, la ampliación de derechos, los cambios legislativos que ha habido y muy importantes en Bolivia en los últimos años, los desafíos todavía en la implementación, el tema de la violencia contra la mujer, desde luego, el trabajo infantil, que es un tema que siempre nos preocupa, y esto en el marco del acuerdo que tenemos para favorecer el comercio con Bolivia. No tenemos un acuerdo comercial, es posible que empecemos a negociarlo pronto, yo creo que eso es una buena noticia. De momento, las relaciones entre Bolivia y la Unión Europea se rigen por un sistema unilateral de la Unión, el sistema de preferencias generalizado. La Unión Europea permite que casi el 90% de las exportaciones bolivianas entren sin ninguna tasa al mercado europeo, y a cambio, y esto es el sistema que rige no solo con Bolivia, sino con todos los países con los que hay este sistema de preferencias generalizado, se hace un seguimiento al cumplimiento de una veintena de acuerdos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Por eso tenemos ese diálogo tan estrecho todos los años sobre el tema de derechos humanos en Bolivia. Es una consecuencia de nuestras relaciones comerciales, curiosamente. Otra visita importante del Parlamento Europeo fue la de una misión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. Esta estuvo recientemente, y también para visitar nuestros proyectos de cooperación, para verlos, puesto que el Parlamento es el que aprueba el presupuesto, también aprueba el presupuesto de cooperación que tenemos aquí. Bolivia, como es sabido, es el principal socio de cooperación de la Unión Europea. Tenemos un presupuesto bilateral de más de 300 millones de dólares, y el Parlamento, que aprueba ese presupuesto y controla su ejecución, viene de vez en cuando a ver en los países donde hay mucha cooperación para ver in situ cómo están funcionando los proyectos, ¿no? Entonces, tuvieron contactos con los principales ministerios, que son nuestra contraparte en el apoyo presupuestario, hicieron visitas sobre el terreno, ver algunos proyectos de agua y de desarrollo integral o alternativo en el Chapare, por ejemplo. En los proyectos que tenemos de desarrollo integral de la hoja de coca y lucha contra el narcotráfico. Y luego la misión más importante ha sido muy reciente, quizás la hayan visto en la prensa. En febrero se reunió en Santa Cruz Eurolat, que es la reunión de los representantes de los parlamentos regionales de América Latina y de alguna comisión mixta bilateral, Parlacen, Parlatino, Parlasur, los distintos
parlamentos regionales que hay de integración y el Parlamento Europeo. Se reunieron casi 50 diputados, de ellos unos 20 del Parlamento Europeo, durante varios días en Santa Cruz, y eso fue una expresión del acercamiento entre ambas regiones, entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, a través de los parlamentos. La relación entre Europa y América Latina obviamente es histórica y tiene todos los elementos humanos, políticos, económicos, culturales, lengua, creencias, inversión, en fin, todos. Pero entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, desde hace 20 años hay un diálogo estructurado birregional, que son las cumbres Unión Europea-América Latina, UE-CELAC, que han funcionado bastante bien estos 20 años. Hay una agenda común, hay muchísimos proyectos que han estrechado las relaciones entre ambas regiones. Lamentablemente, desde el 2016 no ha sido posible organizar una nueva cumbre por las diferencias que hay en América Latina y el Caribe por el tema de Venezuela. Tenía que haber organizado El Salvador la cumbre en 2017 y no fue posible. Ahora la presidencia de CELAC la tiene precisamente Bolivia. Estamos viendo si se puede organizar una cumbre, pero en todo caso, dentro de las actividades que ha promovido Bolivia como presidente de CELAC, ha sido esta cumbre parlamentaria, que ha sido también muy interesante, porque se ha visto el trabajo que hay desde hace años de acercamiento, de facilitar la vida de los ciudadanos de uno y otro lado a través de iniciativas del Parlamento, como por ejemplo cobrar la seguridad social si se ha cotizado en una región y luego en otra, que compute igualmente, que se amplíen los derechos, que se defiendan los derechos de los ciudadanos en ambas regiones, un acercamiento político de cooperación que ha sido muy eficaz, pero incluso el tema de Venezuela volvió a envenenar la reunión, en el sentido de que no se pudo aprobar una declaración conjunta en Santa Cruz hace exactamente 4 semanas, porque no había una posición común sobre la situación que atraviesa ese país. Pero entonces quiero decir que el Parlamento Europeo también está presente en Bolivia, de alguna manera. Y de la otra forma también, porque ha habido visitas de altas autoridades al Parlamento Europeo de Bolivia. Entre ellas, el presidente, Evo Morales, acudió al Parlamento Europeo hace ya algunos años y presentó ahí su programa de gobierno, de transformación, la Agenda 2025, etcétera. Tuvo una intervención y luego un intercambio muy interesante, y luego ha habido también otras visitas al Parlamento Europeo. Yo he estado en una hace alrededor de 1 año y medio. De nuevo, el presidente con varios ministros se reunieron con el presidente del Parlamento, como muestra también de esa importancia que tiene el Parlamento Europeo para la cooperación europea en Bolivia. ¿Cuáles son los desafíos del próximo Parlamento Europeo? Bueno, un poco ya lo he dicho al principio, son muchos. Yo creo que el momento histórico europeo actual es delicado, y el Parlamento va a tener una composición probablemente más heterogénea de la que la ha tenido nunca antes, pero tiene que aprobar, tiene que investir una comisión fuerte que tenga el respaldo más amplio posible, y que encare muchas reformas pendientes que tiene la Unión Europea. Tenemos que enfrentar reformas internas, económicas y sociales exigentes. Tenemos que defender la Unión también de algunas situaciones externas que la debilitan. Por eso se ha desarrollado tanto en los últimos años la política exterior y de seguridad, con especial enfoque en la seguridad. La Unión Europea siempre se ha considerado un gigante económico y un enano político. No tiene un ejército propio. Desde hace unos meses se han establecido los primeros pasos para que los ejércitos de los Estados miembros estén más coordinados, las políticas de defensa, ante posibles amenazas, que hasta hace unos años no eran tan reales y que ahora nos preocupan más y exigen también, y esto va a ser doloroso, un mayor gasto militar
que no es nada popular en ningún sitio, ¿no? Tampoco en Europa, porque supone que hay que detraer fondos de otros capítulos, pero Europa había confiado su defensa desde la Segunda Guerra Mundial a la OTAN y sobre todo a Estados Unidos. Esta garantía hoy en día sigue ahí, pero la Unión Europea considera que es más prudente tener también medios propios y por eso se está coordinando mejor, intentando conseguir un mando único rotatorio quizás en temas de defensa, y necesitará también realizar una mayor inversión. Tenemos vecinos que invierten mucho en defensa y eso al final obliga también a hacerlo. Los acuerdos de desarme, como saben, últimamente algunos son denunciados, acuerdos que han sido fundamentales para el deshielo y el final de la Guerra Fría. Eso es una mala señal para todo el mundo, que ya no se respeten esos acuerdos y haya conatos o haya posibilidad de carreras armamentísticas en algunas regiones del mundo. Eso, desde luego, va a ser uno de los desafíos importantes de la nueva Comisión y del Parlamento. El Parlamento también va a tener que apoyar a todas las demás instituciones europeas en dar un nuevo impulso al proyecto europeo y volver a darle una mayor ilusión por este proyecto, sobre todo a los jóvenes que han visto que la Unión Europea les ha garantizado un cierto bienestar, pero por la situación demográfica, por los cambios que hay en la situación económica mundial y comercial, la Unión Europea ya no les garantiza algo que hasta ahora ha sucedido en todas las generaciones anteriores desde la Segunda Guerra Mundial. Esta posiblemente es la primera generación, la que está saliendo de las universidades, como ustedes en Europa, que no tiene garantizado una vida mejor que la de sus padres. El proceso europeo siempre ha sido ascendente. Cada generación mejoraba sus condiciones de vida, tenía nuevas posibilidades. Hoy en día hay nuevas posibilidades, pero hay mucha más competencia. El mundo global ya se impone también en esto y los jóvenes europeos han visto como después de la última crisis de 2008-2009, que prácticamente ha durado 4 o 5 años y de la que se ha salido en términos macroeconómicos, solamente diría yo, no les ha garantizado unos ingresos como los que tenían sus padres a su edad. El término de mileurista es muy común entre los estudiantes en Europa. Se refiere al sueldo máximo de 1.000 euros al que puede aspirar un joven que sale de la universidad, que puede sonar bastante, pero en términos de paridad de poder adquisitivo en Europa no lo es. Y ahí hay una frustración acumulada de muchos jóvenes de no ver un futuro tan bueno como el que vieron sus antepasados, y ahí la Unión Europea tiene que adoptar muchas reformas. Algunas de ellas ya se han visto unos primeros pasos. El Parlamento y la Comisión, por ejemplo, han impuesto multas muy importantes a transnacionales que no están pagando impuestos, entre ellos pues, de las tecnológicas, de Google, Amazon, etcétera, que no están pagando los impuestos que deben por el flujo y los negocios que están haciendo. Y ese dinero es necesario para mantener las prestaciones sociales en Europa, ¿no? Hay que ser más vigilante con las transnacionales, hay que exigir el cumplimiento de las condiciones laborales y un respeto a las reglas en general comerciales, a nuevos actores fundamentales en el comercio internacional, desde luego China, pero también otros, ¿no? No podemos nosotros estar sometidos a reglas que otros no respetan. Al final acabamos nosotros en desventaja y eso afecta a nuestras industrias, a nuestro comercio, los puestos de trabajo, al final al ciudadano europeo. Es decir, que hay muchos retos, es un mundo que ha cambiado mucho en los últimos años y la Unión Europea tiene que adoptar muchas decisiones y el Parlamento es fundamental por las funciones que tiene, por el peso político que tiene y bueno, esperemos que esté a la altura. No son las mejores condiciones, porque ya he dicho que atravesamos un momento de debilidad, pero la Unión Europea tiene que mostrarse fuerte y tener claro su futuro y seguir construyendo un proyecto que ha sido probablemente lo mejor que ha pasado en Europa desde siempre, ¿no?
Bueno, uno de los retos es el Brexit. Justo mañana hay una votación. Es muy difícil hablar del Brexit porque cada día cambia. Pero mañana se somete de nuevo el acuerdo adoptado, que es el único acuerdo, según dice la Unión Europea, y el Reino Unido al final dice que es el mejor acuerdo posible, aunque siempre busca una mejora. Nosotros no podemos reabrir en la negociación, hemos estado 2 años negociando. Este es el acuerdo que han querido los otros 27. Si se cambia algo, tendría que volver a someterse al procedimiento de negociación interna entre los 27, sería una pesadilla, y es el mejor acuerdo posible, con algunos temas pendientes. Esperemos que mañana haya claridad, se apruebe la salida del Reino Unido o se retrase, en cuyo caso también se podría plantear la posibilidad de un nuevo referéndum, si así lo decide el Parlamento británico. Y en todo caso yo creo, y esto es una opinión mía personal, que dentro de unos años va a haber un nuevo referéndum en el Reino Unido porque va a haber un cambio demográfico. En el referéndum de hace 2 años los jóvenes lamentablemente no salieron a votar. Las encuestas daban al Remain, a continuar en el Reino Unido, 10 puntos de ventaja. Se confiaron los que defendían la permanencia del Reino Unido, no fueron a votar, se movilizaron las fuerzas contrarias a la Unión y salió un resultado absolutamente legítimo de salida de la Unión. Yo creo que los jóvenes del Reino Unido se dan cuenta de las oportunidades que pierden cuando el Reino Unido está fuera de la Unión, y si se produce la salida, estoy seguro que dentro de unos años habrá otro referéndum y posiblemente el Reino Unido se vuelva a incorporar, con algunas condiciones quizás, pero bueno, eso ya se verá. Para Europa es muy doloroso, para la Unión perder al Reino Unido, es un socio fundamental, es uno de los países más importantes, y yo creo que, en fin, este es un capítulo doloroso, pero espero que no sea la última palabra al Brexit. ¿Qué más escenarios tengo ahí? Que nacionalismos, bueno, yo creo que ahí ya he dicho bastante. En Europa, como quizás en todo el mundo, hay una ola de populismo y de extremismos políticos. En Europa exacerbados por la crisis económica y por la crisis migratoria que tuvimos muy fuerte, que sigue latente. Ahora tenemos acuerdos con países vecinos que nos permiten controlar mejor los flujos migratorios y solamente aceptar las personas a los que se les puede ofrecer un futuro digno en Europa. En el 2017 llegaron casi 1,5 millones de migrantes y refugiados mezclados a la Unión. Eso provocó un debate interno muy fuerte. Hubo un país, que es el líder político clarísimo de la Unión, en Alemania, que abogó por aceptar a todos, otros que no, y ahí pues se rompió, digamos, el consenso interno que había sobre migración, y ha provocado cambios políticos internos muy importantes, entre ellos el nacimiento de un partido de ultraderecha en Alemania, que no se conocía desde la época de los nazis, partidos extremos de derecha e izquierda en Italia, que ahora de hecho gobiernan, y bueno, en general en otros países europeos también un revolcón, digamos, político importante que ha cambiado el escenario y que va a cambiar el escenario del Parlamento Europeo. Legitimidad democrática, bueno, yo creo que también ya lo hemos comentado, el Parlamento es el único que es elegido, como en todos los países, los demás son derivados de ese poder, la Comisión y el Tribunal, y luego, por supuesto, el Consejo, donde están representados los intereses de los países. Es un equilibrio siempre delicado el de la institucionalidad de la Unión Europea. Se ha ido reforzando el elemento democrático según se han ido ampliando las competencias del Parlamento. Esperemos que esa tendencia continúe. Yo creo que ya el tema del déficit democrático ha sido superado. Hoy en día un ciudadano europeo sabe que más del 80% de las leyes de su país son adoptadas en Bruselas. Las políticas fundamentales en cada país se hacen en Bruselas, negociando a 28. Ya casi la competencia y el gobierno nacionales van quedando marginales. En algunos temas no, por supuesto, temas de defensa, de política exterior, pero el tema económico, el tema comercial, incluso los temas educativos, cada vez hay más normas que unifican la realidad europea y esas normas se adoptan en el Parlamento Europeo. Conclusión. Bueno, yo creo que ya
he dicho todo lo que quería decir. Estas elecciones son fundamentales, hay que conseguir que haya una participación alta. Están las embajadas de los Estados miembros acreditados en Bolivia haciendo difusión para que los ciudadanos europeos voten al Parlamento Europeo, que sepan y que estén involucrados, ¿no? Que sepan lo que se está jugando. Yo creo que el Parlamento Europeo, como ya he dicho, resultante de las elecciones, tiene muchos desafíos y, desde luego, el primero es aprobar, investir una comisión que lleve adelante el proyecto europeo en los próximos años. Espero haberles estimulado en alguna de las ideas y, desde luego, estoy encantado de debatir, escuchar las preguntas e intentar atenderlas. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, ¿qué mecanismos institucionales ha utilizado la Unión Europea para superar este tema del déficit democrático? Se me viene a la mente algo así como el procedimiento de tarjeta amarilla, ¿no? Que asegura un nivel de subsidiariedad, si no me equivoco. Sí. Bueno, yo creo que el debate era más intenso hace algunos años, desde que el Parlamento es elegido directamente, desde que el Parlamento aprueba las leyes fundamentales de la Unión, los reglamentos y las directivas, y ya no es el Consejo y la Comisión, sino sobre todo el Parlamento y la Comisión los que aprueban estas normas, ya no se puede hablar realmente del déficit, ¿no? Y bueno, el principio de subsidiariedad, efectivamente, todo lo que se puede hacer localmente, en fin, es un principio que rige en muchos ámbitos, pero el Parlamento ha ido adoptando cada vez más competencias. A veces es un poco, incluso, perturbador todo lo que aprueba el Parlamento Europeo, ¿no? El detalle al que desciende la normativa, en la cuantificación de las cosas. Había una broma, pero realmente no era una broma, sino era verdad. En las jaulas de pájaros, la distancia que tiene que tener cada varilla para que la jaula sea homologada por la Unión Europea, los estándares europeos, todo eso lo aprueba el Parlamento Europeo en la normativa. Suele ser iniciativa de la Comisión, pero necesita la aprobación del Parlamento. Y ahí los debates en las distintas comisiones son de una complejidad técnica. Yo he ido bastantes veces al Parlamento, pero claro, ahí los diputados se especializan, ¿no? Pertenecen a comisiones y hay técnicos que les asesoran, y es ahí donde se produce la regulación fundamental de Europa. O sea que ya yo creo que el Parlamento ha quedado demostrado que es un poder legislativo real, es el poder legislativo multinacional, desde luego más desarrollado del mundo, con diferencia, y cada año, o con cada reforma, mejor dicho, a los tratados fundacionales se van ampliando sus competencias. Los comisarios son propuestos cada uno por su país. Ahí la legitimidad viene de la propuesta y luego de la aprobación por parte del Parlamento Europeo, o sea que yo creo que ahí estamos bien, con doble legitimidad. El Tribunal es incuestionado, en realidad. Las decisiones, las sentencias del Tribunal de Justicia en Luxemburgo son incuestionadas. Eso es un poder judicial muy fuerte. Los Estados miembros se someten plenamente a sus decisiones. Ha creado jurisprudencia que ha cambiado legislación fundamental y, bueno, está compuesto por magistrados, normalmente los más cualificados de cada Estado miembro, ¿no? O sea, creo que en el tema de la aplicación de la normativa europea por la que vela el Tribunal de Justicia, nunca ha habido mayor queja, ¿no? Dicho esto, obviamente se puede ir mejorando, es un proceso, por lo tanto nunca se va a concluir y decir, bueno, esto es la unión, ya hemos llegado al final, esto es lo que queríamos. No, es un proceso de ampliación a los Estados miembros, de ampliación de competencias, de profundización de la integración. Una de las cosas que puede suceder, de las consecuencias buenas del Brexit, alguna tenía que haber,
es que con el país más crítico con el proceso de la Unión Europea fuera, es posible que los 27 restantes puedan avanzar en el proceso de integración, porque hay mayores consensos, ¿no? Muchas veces en los últimos años ha sido el Reino Unido el que ha vetado alguna decisión o el que ha elegido salirse, el opt-out que tenía, de decir, bueno, yo esto no me lo quiero aplicar a mí, ustedes sigan, yo no. Es posible que los otros 27 ahora encuentren un camino para seguir avanzando en la integración económica, financiera, donde todavía hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué implicaciones tiene la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo, sin que se llegue a formar este acuerdo? Y la segunda es, ya que Merkel ya no se va a presentar para las elecciones en Alemania, y salió el 2017 justamente este partido, el AfD, como algunos lo llaman, el nuevo nacionalsocialismo, y que tome fuerza, ¿qué significa y qué plan de contingencia tiene la Unión Europea para esta salida de estas nuevas ideas nacionalistas y, claro, para la salida del Reino Unido sin un acuerdo? Bueno, la salida del Reino Unido sin un acuerdo será una salida bastante desordenada y será probablemente peor, desde luego, económicamente, que una salida ordenada. Es muy difícil imaginarse todas las implicaciones que tiene que un Estado miembro abandone la Unión, en todos los ámbitos, ¿no? Uno, por ejemplo, que preocupa y que afecta mucho al Reino Unido es las universidades del Reino Unido, ¿no? Que son de las más prestigiosas del mundo. Bueno, pues ya no hay reconocimiento de los títulos, ya no hay la movilidad universitaria que en Europa es el pan de cada día. Hacer un Erasmus, irte un año, cambiar de país, que te lo convaliden, ¿no? Sus compañeros en Europa lo hacen habitualmente y se han instalado como algo, además, beneficioso, haber estado un semestre o dos en otro país siguiendo la misma carrera sin perder el año. El Reino Unido fuera de la Unión probablemente ya no pueda ser parte, salvo que haya una salida acordada, que supongo que en el acuerdo, no conozco los detalles porque es una cosa así, pero habrá unos plazos y unas previsiones para que no afecte a los estudiantes, ¿no? Si es desordenada, ese mismo día el Reino Unido ya no deja de ser parte del acuerdo universitario europeo y afectará a cientos de miles de estudiantes, cientos de miles. Por ejemplo, internamente en la Unión, los funcionarios de la Comisión, yo no lo soy, yo soy español prestado a la Unión, pero los funcionarios de la Comisión con pasaporte británico, todos ellos, el día que salga la Unión, son cesados. Son miles y miles de personas. Si es ordenado, habrá algunos acuerdos transitorios, etcétera. Si es desordenado, ese mismo día salen y no hay nada más. O sea, el efecto en temas económicos más serios, desde luego, es fundamental. Las cadenas de producción en Europa están todas integradas. Un coche alemán se produce en 10 países. Las ventanas vienen del Reino Unido, los neumáticos vienen de Italia, el volante se hace en Suecia. Digamos que el motor principal se hará en Alemania, pero hay una movilidad. ¿Por qué? Porque hay una especialización, es un mercado altamente cualificado y especializado, una distribución del trabajo, y no hay aranceles internos, es un mercado único con libertad de movimiento de bienes, capitales, servicios y personas. Eso se rompe para el Reino Unido el día que salga. Entonces, ¿qué hará con sus ventanas para los automóviles? Ya no se los va a poder vender a BMW ni a Mercedes. Por eso hay muchas empresas británicas que están colocando su sede empresarial en otro país de la Unión. Está beneficiando a otros países porque hay muchas empresas que han ido a París, a Bruselas, a Frankfurt, para tener ahí su sede, para que económicamente, fiscalmente estén domiciliadas ahí y puedan seguir vendiendo las ventanas que hacen en el Reino Unido para los coches alemanes, ¿no? Pero con un acuerdo todo esto siempre es mejor. Si no hay acuerdo, yo creo que es suicida para el Reino Unido y muy malo para la Unión Europea. Respecto de la señora Merkel, bueno, ha sido la líder política en los últimos 15 años, probablemente, o 10 años. Yo creo que ella se ha dado cuenta que su tiempo político estaba declinando.
ha asumido responsabilidad por las decisiones que tomó en Alemania respecto de la crisis migratoria y que ha supuesto el auge de la extrema derecha. Ahora, es posible que nos la reencontremos en alguna función en la Unión Europea, porque se ha hablado de ella como posible candidata a presidir el Consejo. Pero eso entonces significaría que la Comisión no puede ser presidida por un alemán. O sea que hay muchas incertidumbres. Pero ella es una europeísta convencida que tiene liderazgo regional clarísimo, algo que ahora no hay muchos líderes políticos con ese carisma, o sea que es posible que se le recupere para el proyecto europeo. Y respecto de los extremismos de derecha y de izquierda, ahí es pedagogía, es volver a dar ilusión a los ciudadanos con el proyecto europeo, no es algo de un día para otro. Esto es una reacción de los que se consideran que han sido excluidos de los beneficios de la Unión Europea en muchos países. En el mío, en España, ha surgido un partido de extrema derecha en los últimos meses y según todas las encuestas, en unas elecciones regionales, en Andalucía sacó el 12% y en las elecciones generales que se celebran en España a finales de abril posiblemente saque entre el 10 y el 15%. De la nada, no existía en el Parlamento hasta diciembre. Sí, sí, claro. En el caso de que se concrete la salida del Reino Unido, el Brexit, ¿cómo afectaría los roles de poder políticos, económicos y sociales en el Parlamento como tal? Bueno, en el Parlamento significaría que los diputados británicos salen. Si esto sucede antes de principios de julio, ni entran, ya no hay elección a nuevos, y si es después, votan, eligen a sus 73 diputados y durarán lo que dure el final de la negociación del Brexit. Dejará de tener presencia en el Parlamento y obviamente no tendrá ningún peso ya en la Unión, será un país tercero, que es como llamamos nosotros a los países que no son miembros, no será ni siquiera asociado, ni siquiera candidato, que hay una docena de países que son los que quieren entrar en la Unión. Hay una lista larga con los que estamos negociando, algunos de los Balcanes, Turquía, por supuesto, etcétera, que quieren ingresar a la Unión. El Reino Unido sería simplemente un país tercero con el que habría que construir una relación especial. El acuerdo de salida del Brexit en realidad son dos, es el acuerdo y la declaración política. La declaración política es la de intenciones, tanto por el lado de Bruselas como por el lado de Londres. La intención es que el Reino Unido siga siendo un socio lo más cercano posible a la Unión, porque es lo natural, aunque no se someta a las leyes o a las reglas de la Unión Europea, por su cultura, por las relaciones humanas, por las conexiones económicas y financieras, obviamente es parte de Europa, va a seguir siendo parte de Europa, no quiere ser parte de la Unión, pero va a seguir parte de Europa, o sea que hay que integrarlo de alguna manera hábil para que, en fin, no se perjudique demasiado ni la Unión ni el Reino Unido. Los que votaron a favor del Brexit, según los estudios que se hicieron después del resultado del referéndum, después uno siempre es mucho más listo, ¿no? Bueno, pues eran los nostálgicos del imperio, entre otros, ¿no? Los que creen que el Reino Unido sigue siendo el imperio que ganó la Segunda Guerra Mundial, que la Commonwealth es un mercado muy poderoso que va a sustituir el mercado de la Unión, que el comercio con la India va a ser tan importante que en realidad el Reino Unido va a salir ganando de la salida, cuando en realidad el comercio del Reino Unido con China, con la India y con África en total es menos importante que el que tiene con Irlanda. O sea, el comercio intracomunitario es fundamental. Es el 80% probablemente del comercio que tienen la mayoría de los países, precisamente por esa división, ¿no?, de producir las cosas entre varios países, ser los mercados naturales. El salir yo creo que va a perjudicar seriamente al Reino Unido. ¿Más preguntas? Bombardeando. Sí, sí.
Lamento seguir con el tema del Brexit, pero es algo que está ya. Tienen que traer al embajador británico que les cuente su versión. Lo que yo quiero preguntar es, como el nombre le dice es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿qué va a llegar a pasar con Irlanda? Estaba siguiendo el hilo, pero como dice, cada día el tema cambia, entonces. Sí. Las fronteras se van a militarizar, ¿qué va a llegar a pasar con Irlanda del Sur? Eso es uno de los puntos más conflictivos del acuerdo, si es una frontera dura o blanda, porque en los acuerdos de paz de Irlanda, uno de los temas era precisamente tener una frontera blanda para ir reconciliando el norte con el sur, aunque no se unifiquen, ¿no? Además, la frontera religiosa es más fuerte que la frontera económica en el caso de Irlanda, pero bueno, la frontera blanda es fundamental para Irlanda, pero en realidad no podemos aceptar una frontera blanda porque significaría que una parte del Reino Unido seguiría dentro de la Unión, sometido a las reglas de la Unión. El Reino Unido lo ha contemplado para los efectos positivos, que esté dentro del mercado, pero no sometido al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la cuadratura del círculo, estar dentro pero estar fuera, ¿no? Es con lo que yo había empezado, lo de tener un pie dentro, un pie fuera. En el caso de Irlanda es muy delicado, ese es uno de los temas fundamentales. El tema de los residentes británicos en los demás Estados miembros y de los residentes de los demás Estados miembros en el Reino Unido, la cobertura de la seguridad social, etcétera. Todo eso se fue negociando, se llegó a un acuerdo que no es perfecto y que luego el Reino Unido ha querido modificar y, bueno, ahí estamos, ¿no? Pero efectivamente la frontera de Irlanda es un tema muy complicado. También con Gibraltar, por cierto. Lo que pasa es que ahí se llegó a un acuerdo, pero podía haber sido un tema conflictivo, porque es una colonia entre Estados miembros de la Unión Europea que dejaría de estar en la Unión. Habría que volver a construir por parte de España la famosa verja para que no haya tanto comercio. O sea, era muy complicado, pero España no quiso hacer una cuestión de esto, ya había bastantes capítulos en el Brexit. Pero, en fin, es muy delicado, sí. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una curiosidad, es una mera curiosidad, si tendríamos que jerarquizar países, ¿no?, por su perfil, digamos, político, que puedan, digamos, representar a la Unión Europea, ¿cómo sería esa jerarquía, ¿no? Sería Alemania primero, después Francia. Claro. No aceptamos jerarquías, ¿no? Porque es una unión de países iguales, pero es verdad que Alemania aporta el 30% del presupuesto. Claro. En ese sentido... Y Francia está justo por debajo del 20%. O sea, la desproporción, después de la unificación, hasta la unificación había un equilibrio. Y el eje París-Bonn, entonces... lideraba, luego Roma y Londres un poquito en la periferia y luego ya los demás. Con la reunificación, Alemania se ha convertido en el gigante económico y ha empezado a asumir también una responsabilidad política de la que rehuía precisamente por su pasado histórico, ¿no? Pero ha ido asumiendo cada vez un papel más activo y bueno, digamos que es el peso económico que hay detrás de las instituciones. En las instituciones hay unas reglas y hay un reparto según países. Entonces, bueno, no hay esa jerarquía oficialmente, ¿no? Pero claro, es por peso demográfico. Le saca, creo que 20 y tantos millones a Francia de habitantes, ¿no? O sea, es muchas más personas, mucho más peso económico. Y luego el liderazgo específico de la señora Merkel, que ha coincidido, que le ha dado un perfil político más claro a Alemania. Hay países muy pequeños, ¿no? Malta, los bálticos, que tienen muy poco peso económico, demográfico, y por tanto sus decisiones normalmente se alían con otros y se hacen grupos, ¿no? La negociación en la Unión Europea es muy complicada. Para llegar a un acuerdo de 28... pues se van formando grupos y mayorías y al final convenciendo, en fin, es una negociación complicada. En algunos temas, por ejemplo, y no desvelo ningún secreto,
hay un Estado miembro que vota o tiene ideas muy contrarias al resto, que es Grecia. Pero el peso de Grecia, al final, no es tal, y a Grecia al final le interesan otras cosas y al final se llegan a acuerdos, ¿no? Pero muchas veces es un país el que puede frenar una decisión. Entonces ahí hay que ver si los demás pueden convencerlo, ofreciendo compensaciones por otro lado, ¿no? En otros temas que se están negociando. He despertado más preguntas con esto. Hola, bueno, sí, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo ha tomado la Unión Europea la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear que tenía con Rusia? ¿Puede que esto ocasione una cierta inseguridad en la región y quizá el surgimiento de una segunda guerra fría? Bueno, segunda ya no, ya la tuvimos. Tercera, carrera armamentística, claro. Nueva carrera. Nosotros somos abanderados del multilateralismo porque creemos que es la mejor forma de encontrar un orden mundial. El abandono de acuerdos internacionales como ese de desarme o como el de medio ambiente, ¿no? Que el único país es más importante probablemente, pero rompe el consenso mundial, ¿no? Nosotros continuamos apostando por el multilateralismo y esperamos que Estados Unidos recapacite. También incluso con el acuerdo que tenemos para evitar el desarrollo de armas nucleares con Irán, que ha sido fruto de una negociación ardua, larguísima, de la anterior alta representante y de otros países, y que ha permitido levantar las sanciones a Irán, volver a intentar normalizar las relaciones políticas, económicas y comerciales, volver a llevar inversión a un país tan importante como es Irán. Y el rechazo a ese acuerdo que había adoptado Estados Unidos en la anterior administración, ahora, pues claro, nos crea muchos problemas porque Estados Unidos a veces asume competencias extraterritoriales en algunos asuntos, como por ejemplo de control financiero y demás. Ahí desde luego no estamos de acuerdo. Y eso es uno de los retos que he dicho al principio, a los que se enfrenta la Unión, que incluso el aliado más cercano que hemos tenido, el lazo transatlántico es el más fuerte, pues con la administración actual se ha convertido en algo más delicado. Bueno, mi pregunta está también relacionada con el Brexit, pero más un poco enfocado a lo del Parlamento. Si mal no me equivoco, con la salida de Reino Unido del Brexit, sí. España y Francia salen ganando 5 eurodiputados, si no me equivoco. Tendrían más presencia política dentro del Parlamento. Entonces, ¿esto cómo más o menos afectaría a la toma de decisiones, a las alianzas y a todo lo que está ahí? Es un cambio muy pequeño. En los sucesivos tratados ha habido cambios. España subió, luego bajó en el número de diputados, por ejemplo. Es un poco un acomodo, porque salen 73 del Parlamento Europeo, que son los británicos, pero no se pierden 73 diputados. Creo que se reduce unos 50 o 50 y tantos, y los otros 20 se reacomodan para atender el aumento de población o de peso económico. ¿Cómo queda Europa si se quita el Reino Unido? El Reino Unido sería la tercera potencia económica de la Unión. Si sale, otros países suben un escalón, ¿no? Entonces tienen una mayor representación. Es una redistribución menor, atendiendo que si sacas a uno de los miembros, los demás ocupan otro puesto en el reparto, ¿no? Obviamente la salida del Reino Unido no entraba en detalle, pero supondrá una reducción del presupuesto. El Reino Unido aporta, creo que alrededor del 15% del presupuesto. El presupuesto de la Unión bajará en todos los ámbitos, porque hay un Estado importante contribuyente que no va a seguir aportando al presupuesto, y eso afectará a todos los capítulos. Hay algún país que ha dicho que va a intentar compensar en algunos ámbitos, como es Alemania, que quiere aportar más, pero no todos van a hacerlo para cubrir ese hueco que deja el Reino Unido, ¿no? Bueno, ¿se podría pensar en algún tipo de colapso de la Unión Europea en vista a lo que está pasando en el Reino Unido? Espero que no. Yo creo que el colapso en realidad es más en el Reino Unido, porque es una democracia, es una de las democracias más antiguas del mundo y está en una parálisis institucional desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y de la que no sabe cómo salir.
porque el Parlamento está dividido en tantos grupos y no hay ninguno que es mayoritario, y no hay ya otra salida que o aprobar o rechazar, pero el Parlamento, que como saben en el Reino Unido es el que tiene la última palabra siempre, es el Parlamento más poderoso, no sabe salir de este atolladero que es el Brexit. Y ya la primera ministra ha dicho que dimitirá si se aprueba. Yo creo que si se aprueba dimitirá, y si no, la dimitirán, porque no va a poder seguir siendo líder del Reino Unido. O sea que el colapso, en realidad, yo lo veo más institucional, que se superará en el Reino Unido ahora mismo, que en la Unión. La Unión, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Reino Unido, se ha firmado y había que ratificarlo por el Parlamento, y ahí es donde el tema descarriló. La Unión está esperando que se apruebe, y si no se aprueba es una salida sin acuerdo. Le hemos ampliado el plazo porque creemos todos que es mucho mejor que haya un acuerdo, le hemos dado más tiempo para que se apruebe el acuerdo, pero la Unión seguirá con 27 y con 15 candidatos que quieren ingresar. La vida sigue, para la Unión la vida sigue. Para el Reino Unido creo que sigue un poco más difícil, pero también seguirá. Tengo una última pregunta que, bueno, yo soy un joven de esta época y estoy muy atado al Internet, y ha sido súper controversial la aprobación del artículo 13 hace 2 días, si no me equivoco, por la Cámara Europea, en la que de alguna manera justamente usted hablaba que los jóvenes no podían, no llegan a aspirar a una mejor vida que sus antepasados, y de alguna manera la Unión Europea estaba intentando con este artículo 13 controlar a los creadores de contenido en todas las plataformas de Internet, sin embargo. Pero yo pregunto, ¿no es eso de alguna manera ejercer un poco el control al Internet, que tendría que ser un espacio totalmente libre? Bueno, es un tema efectivamente muy controversial, se ha discutido muchísimo, se sigue discutiendo. Algunos consideran que sí, el Internet tiene que ser un espacio sin ningún tipo de control. Otros creen que tiene que haber un control para evitar abusos, para evitar manipulación política por parte de terceros estados. Eso ha pasado en elecciones en Europa. Y es posible que pasen estas elecciones también, porque ya la ciberguerra es una nueva expresión, ¿no?, de cómo desestabilizar un país sin recurrir a ningún armamento ni aparecer como hostil, ¿no? Simplemente es desestabilizar las instituciones, crear noticias falsas, movilizar la opinión pública con noticias falsas, con fake news. En fin, es un método nuevo de confrontación que está siendo utilizado abiertamente por algunos países del continente europeo y asiático, y que nos preocupa mucho. También el tema de los derechos económicos en Internet, cómo se protegen los derechos de propiedad intelectual, de reproducción, etcétera. Es muy complicado. Yo no soy un experto en esto, sé que es un debate que ha llevado muchísimos meses, y probablemente esta decisión que se ha adoptado no va a ser la última tampoco, sino que se va a ir adaptando, porque en esto la Unión también es un poco pionera, ¿no?, y quiere regular lo que en otros países no se está regulando, y hay que ver si eso de verdad es funcional o no, si es eficaz, ¿no? Justamente con este tema del nacionalismo que está en ascenso en Europa, y con lo del Brexit como un primer paso, ¿puede llegar a estas tendencias nacionalistas a ocasionar un colapso, un quiebre o un ocaso en la Unión Europea, o no va a pasar nada? Bueno, yo creo que el Reino Unido era un caso especial. Era un país que entró con muchas dudas, estuvo los 40 años en la Unión siempre con dudas, diciendo esto no, esto sí, esto no, esto lo veto. O sea, era un socio muy incómodo, tengo que decirlo. Y es un caso especial que al final ha decidido salir, a ver si sale.
En otros países hay efectivamente movimientos contrarios al proceso de integración, pero ninguno llega más allá del 25 o 30% como mucho. Incluso en los momentos más críticos hay una mayoría clara en todos los países a favor del proceso europeo, porque en la mayoría de los países ha sido muy beneficioso. Los países más pobres porque ha habido mucha inversión y el nivel de vida ha subido, en los países más ricos porque ha permitido desarrollar su economía, ampliar sus mercados, tener un mayor poder político mundial. En fin, digamos que el sentido europeísta, por ejemplo, en Alemania, salvo la AfD, Alternative für Deutschland, los demás no se cuestionan una salida de Europa. Y ni siquiera ese partido en todo dice, bueno, queremos salir del euro, pero de otras cosas no, queremos una Europa distinta. Los países europeos, yo creo que todos los ciudadanos saben que somos muy pequeños, que el mundo ha cambiado muchísimo, que Europa ya no es la potencia, los países europeos ya no son las potencias mundiales que eran hasta la Segunda Guerra Mundial, ahora son más bien potencias regionales, algunas con implementación mundial, porque tienen algunas islas por ahí perdidas, pero ya no son potencias, y solo unidos somos 500 millones y tenemos un cierto peso, y hay 3 o 4 potencias de verdad importantes, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea. Cada uno por su lado no tiene ningún peso. Bueno, espero haber atendido algunas preguntas y bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, estamos muy contentos. Como carrera de ciencias políticas, como universidad, por todas estas explicaciones, comentarios tan claros, y sobre todo con la franqueza con que el embajador de la Torre nos ha hecho conocer no solo los logros, sino los desafíos, los temores que pudieran existir, los peligros en este proceso tan importante de la Unión Europea. No queremos abusar más de su gentileza y nuevamente le brindaremos un fuerte aplauso.